Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar.
Muy buenos días, querida iglesia, querida familia de Vida Nueva. Bueno, es una alegría enorme volver a compartir este tiempo con ustedes, aunque sea a través de la pantalla, pero poder este domingo estar juntos y tener esta oportunidad de compartir la palabra en este día. Bueno, la verdad es que estos días leyendo el libro de Hechos, uno de los pasajes que más me gusta o versículos es el que dice que cada día el Señor añadía a los que han de ser salvos o a los que habían de ser salvos a la iglesia. Y qué bueno, qué tremendo pensar que cada uno de nosotros, en el lugar donde hoy nos toque estar, escuchando esta palabra, saber que somos cada uno de nosotros aquellos que el Señor día a día fue añadiendo para que seamos salvos. Es tremendo, si nos ponemos a pensar en la profundidad es impresionante. Desde aquellos inicios de la iglesia hasta el día de hoy el Señor sigue añadiendo y por su gracia seguirá añadiendo a aquellos que han de ser salvos. Y es mi oración y me encantaría que si alguien que no conoce al Señor a través de este mensaje del día de hoy pueda acercarse y rendirle su vida a Él. Así que bueno, estamos en el mes de mayo, voló, hasta ahora esta parte del año pasó rapidísimo. Bueno, nuevo mes, nueva serie, nuevos mensajes, nuevo tema. Tal como nos compartió Vero el domingo pasado en una palabra impresionante, hermosa, enriquecidos. Esta es la serie del mes, enriquecidos. Así que bueno, te invito a que puedas prepararte ahí a donde estás, que puedas, bueno, si tenés la costumbre de tener algún anotador a mano o tu Biblia o lo que uses. Yo siempre soy fanático y siempre digo lo mismo. Para mí la Biblia de papel no se cambia con nada, pero si querés usar una Biblia digital, no hay problema. Pero yo te animo a que uses la de papel y que puedas marcarla con colores, con lápiz, lo que a vos te guste. Así que bueno, si les parece, para arrancar me gustaría en principio que podamos recordar juntos el pasaje que el Señor nos dio para este año, que es el año de buenas noticias. El año de buenas noticias, 2021, año de buenas noticias. Así que aunque el noticiero lo que veamos día a día son malas noticias, nosotros creemos que este año es el año de las buenas noticias. Y no es una cuestión de negar la realidad, sino que es porque nuestra confianza está puesta en el Señor, que va más allá de las circunstancias que día a día nos toque atravesar o vivir. Así que bueno, si les parece, vamos a leer juntos este pasaje que el Señor nos dio, que es Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor o el año agradable del Señor. Tremendo, hermoso este pasaje. Imaginar el momento en que Jesús se paró delante de todos, leyó esto, y lo que más me gusta es lo que viene adelante, ¿no? Que dice: hoy esto que digo se está cumpliendo delante de ustedes. Tremendo. Pero a pesar de que el versículo es largo y tiene un montón de riqueza y cosas para charlar, simplemente me voy a centrar hoy en un pedacito, en una pequeña oración, y es en la que está en el versículo 18, que dice: buenas nuevas a los pobres. Buenas noticias a los pobres. Cuando pensamos en pobres, en pobreza, bueno, rápidamente quizás se nos pueden venir dos, no sé si habrá más, pero lo que hoy me viene a la mente es dos tipos de pobreza: la pobreza material, económica, pobreza en recursos, o la pobreza espiritual, la pobreza interior, y que de hecho la Biblia habla bastante de esto y es en lo que hoy nos vamos a centrar. Y me gusta esto de decir la buena noticia. De hecho, evangelio significa buenas nuevas, ¿no? La palabra evangelio, su idioma original, significa buenas noticias. Ahora, generalmente, para que nosotros podamos tomar o asumir algo como una buena noticia es porque previamente tengamos una mala noticia, ¿no? O una noticia no tan buena. Entonces, cuando viene otra noticia que es buena, es la que rompe con eso. ¿Cuál es la mala noticia? ¿Cuál es la realidad? Nuestra pobreza espiritual, justamente.
Nuestro ser interior está absolutamente deteriorado, corrompido, desgastado a causa del pecado original con el cual nacemos, pero también ese pecado que a lo largo de nuestra vida quizás fuimos alimentando, y por supuesto que esto tiene una consecuencia, un impacto en nuestra vida espiritual, en nuestro ser interior. Mirá lo que dice Efesios 2:12. Dame un minuto para poder buscarlo y compartirte lo que dice este versículo. Efesios 2:12 dice: recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo. Vamos a marcar ahí, esa es una, separados de Cristo. Excluidos de la ciudadanía de Israel, podemos decir, excluidos del pueblo de Dios. Ajenos a los pactos de las promesas. No nos correspondían esas promesas. Sin esperanza. Y lo más fuerte de todo, miren lo que dice, cómo termina el versículo 12. Y sin Dios en el mundo. Hoy que conoces a Dios, ¿te podés imaginar cómo estarías sin Dios en el mundo de hoy? Tómate un minuto nada más para poder pensarlo. ¿Cómo estarías atravesando esta pandemia, atravesando todo lo que hoy nos toca vivir sin Dios? Tremendo, es tremendo, es muy difícil imaginarse. Pero la buena noticia es que Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Y no solo murió por nosotros, sino que resucitó. Y en eso está depositada nuestra esperanza y nuestra fe. Por eso es que es una buena noticia. Frente a todas las malas noticias, incluso la mala noticia de nuestra pobreza y nuestra desintegración interior espiritual, tenemos esperanza. Pero vamos despacio, no me quiero adelantar, aunque estoy ansioso con este tema, me gusta mucho y de hecho les confieso que es un tema con el cual lucho frecuentemente y el Señor me ha hablado bastante mientras preparaba este tema. Así que ha sido todo un aprendizaje para mí también esto. Lo hermoso y lo espectacular en esto es que por causa de la obra del Espíritu Santo nosotros de alguna manera podemos tener y tomar conciencia de nuestra realidad espiritual. Entonces es ahí donde a partir de esto podemos disfrutar de esa buena noticia. Quizás ahora no se entienda mucho, pero mirá, vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 3, un versículo muy conocido. Mateo 5, capítulo 5, versículo 3. Dice: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. O bueno, en otra versión quizás dice: bienaventurados los pobres en espíritu. O en otra que encontré que me gustó mucho, dice: afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Esta versión es PDT, si la quieren tener ahí anotada, muy linda. Dice: afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. ¿Qué es un pobre en espíritu? Leíamos en la otra versión, decía: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué es un pobre en espíritu? Bueno, el pobre en espíritu es aquel hombre o mujer impactados por la potencia del Evangelio, que reconocen y pueden ver, casi como podemos ver el sol de una manera visible, nuestra bancarrota espiritual. Y a partir de eso, reconocer nuestra necesidad de un Salvador. Y no solo la necesidad de salvación, sino también la necesidad de una transformación interior. Porque como decía en principio, ya el pecado original con el cual nacemos, aún siendo bebés hermosísimos, inocentes, divinos, pero ya nacemos con la semilla del pecado, y con el correr de los años y con nuestras acciones, nuestros pensamientos, vamos alimentando, y el estado termina siendo peor. Entonces no solo necesitamos un Salvador que rompa con esa maldición, sino también que necesitamos una transformación interior. Necesitamos ser transformados, renovados, enriquecidos en nuestro interior. Para esto hay algo muy importante.
Y es como decía el versículo que recién leíamos, reconocer nuestra bancarrota espiritual. Bienaventurado el pobre de espíritu, bienaventurado aquel que reconoce su pobreza espiritual. La pregunta es, ¿estás reconociendo hoy tu pobreza espiritual? ¿Sos consciente de esa pobreza espiritual con la que todos día a día luchamos? Bueno, para que podamos ir viendo algunas cositas, me gustaría a lo largo de este mensaje tratar 4 puntos, nada más. 4 puntos. Vamos con el primero. El primero es, reconoce tu pobreza espiritual. Quiero que me acompañes, vamos a usar bastante la Biblia, a mí me gusta siempre muchos pasajes, cuanto menos hable yo, mejor es. Así que vamos a ir a Lucas otra vez, el libro de Lucas, capítulo 23, versículos 39 al 40. Lo voy a leer y a medida que vaya leyendo te vas a acordar, seguro en alguna vez lo leíste o lo habrás escuchado. Dice, uno de los criminales allí colgados, estamos hablando el momento en que Jesús fue crucificado junto a otros 2 hombres, dice, empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal que estaba del otro lado le recriminó o lo reprendió, dice, ¿ni siquiera tienes temor de Dios? Aunque sufres la misma condena, en nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. ¿Quién sabe qué habrían hecho, no? Refiriéndose a Jesús, en cambio, no ha hecho nada malo. Y ese mismo luego le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A lo que el Señor respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tremendo, impresionante este momento, porque fíjense, tenemos a Jesús en el medio, 2 hombres en una situación similar, criminales ambos, uno maldiciendo en sus últimos minutos de vida, maldiciendo al Señor, recriminándole por qué no hace algo y no lo salva, si verdaderamente era el Hijo de Dios, pero el otro comprendió su bancarrota espiritual. No solo comprendió su circunstancia exterior, que estaba a punto de morirse, porque la realidad es que los 3 tenían los minutos contados. Era cuestión de unos más, unos menos. Los 3 iban a morir físicamente. Pero uno de ellos era consciente de su bancarrota espiritual. Por eso tuvo esta reacción. Uno tenía una urgencia exterior. Bájame de la cruz y salvame, así yo puedo seguir haciendo mi vida a mi manera, quizás como la venía haciendo hasta ahora. Pero el otro tenía una urgencia interior. Él sabía que había algo más, que no solo era esa muerte física, sino que también había una muerte espiritual. Por eso es que, arrepintiéndose de alguna manera, aunque quizás no hizo la oración de fe como nosotros estamos tan acostumbrados a hacerlo, ¿no? A veces casi como algo mecánico, tuvo un arrepentimiento de corazón. Él comprendió cuál era su pobreza espiritual. Bueno, este pasaje nos deja un montón de enseñanzas, ¿no? Acerca de la salvación por gracia y no por obras, porque bueno, este muchacho ya, como decía antes, tenía los minutos contados, no había mucho por hacer, no había muchas buenas obras para hacer, sino que era suficiente depositar genuinamente su fe en el Señor. Así que si quizás por primera vez estás escuchando alguna charla de este tipo, quizás por primera vez estás escuchando acerca de las buenas nuevas del Evangelio, la invitación en este preciso momento es que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe, que creas que Él está, que creas que Él murió y resucitó para salvarte, que creas y entiendas que estás en bancarrota espiritual, pero que hay esperanza, que Cristo puede traer salvación a tu alma. Así que si nunca lo habías hecho, te invito a que puedas tomar un minuto, apartarte, cerrar tus ojos y decirle a Jesús, acá está mi vida, entiendo que viví mal hasta ahora, entiendo que estoy en bancarrota espiritual, necesito que vengas a mi vida como mi Señor y Salvador. Te abro mi corazón para que a partir de ahora empieces a transformarme y a enriquecer esa pobreza espiritual que hay en mi interior. Si tomaste esta decisión, te aplaudimos todos los que estamos del otro lado de la pantalla, porque es eterno lo que acabas de hacer. Entonces, punto número 1, reconoce tu pobreza
espiritual, para que vayas anotando. Punto número 2. No te confundas de riqueza. Ojo con esto. No te confundas de riqueza. Cuando nosotros pensamos hoy en riquezas, como decía al principio, ¿no? En pobreza pensamos en dos cosas: pobre de recursos, pobre espiritual. Cuando pensamos en riqueza, bueno, obviamente vamos a hablar de la riqueza espiritual, pero quizás inmediatamente se nos viene más la riqueza material, ¿no? Pensamos en riquezas económicas. Si te digo, ¿te gustaría ser rico? Si fueras rico, ¿qué es lo primero que harías? Y a lo mejor decís, sin pensarlo, y me compro un buen auto deportivo, a los que nos gustan los fierros, los pistones, ¿no? Me compro no sé, algo. O quizás me compro mi casa propia, así dejo de alquilar. Pensamos en un montón de cosas, ¿no? Qué sé yo, cuáles serán los gustos de cada uno. Pero si por ahí pensamos más profundamente, quizás pensamos en esto, ¿no? Mi casa propia, un buen servicio de salud, la ropa suficiente para el invierno y para el verano, poder cubrir todos mis gastos, poder tener una alimentación saludable como el personal trainer lo recomienda, ¿no? Pensamos en cosas que de alguna manera nos traen seguridad o pensamos que nos darían seguridad, que nos darían estabilidad, que nos darían paz, tener mi casa propia. Son cosas que de alguna manera las pensamos y decimos, bueno, estaría tranquilo si tuviera estas cosas. Sin embargo, creo que todos en este tiempo, el mundo en este tiempo ha aprendido algo que está a la vista, que cuando llega la enfermedad, cuando llega la muerte, cuando llegan las pérdidas, estas cosas se desvanecen. Un auto, una casa, suficiente ropa, el mejor servicio de salud. Y cuando llega el momento de la enfermedad, todo esto se desvanece. Entonces nos damos cuenta que no es la riqueza que necesitamos, que no es esa riqueza las que nos puede dar estabilidad, paz, seguridad, sino que la única riqueza que puede darnos paz, estabilidad y seguridad es la riqueza espiritual. Y la riqueza espiritual solamente viene de Dios. Solamente nos la es dada por Dios, a través de Cristo, por medio de la obra del Espíritu Santo. Entonces, no te confundas de riqueza. Es muy bueno proyectar, soñar, emprender. Me encantaría tener un auto más nuevo que el mío, cada 2x3 no me arranca, pero no son esas cosas las que realmente necesito. Lo que necesito son las riquezas que vienen del Señor. Por eso es que tenemos que estar atentos para no confundirnos de riqueza, porque rápidamente nosotros nos desviamos. Es nuestra humanidad, es nuestra debilidad. Estemos atentos y busquemos la verdadera riqueza. Ahora, quizás te preguntas, bueno, está bien, ¿dónde se depositan esas riquezas? Bueno, como decía recién, en nuestro interior, en nuestra alma. ¿Cuáles son esas riquezas? Te estás preguntando a lo mejor. Me estás hablando, Daniel, de muchas riquezas espirituales, pero ¿cuáles son? No entiendo cuáles son. Bueno, mirá, vamos a leer juntos varios pasajes, que los tengo acá anotaditos, y vamos a ver de cada uno, vamos a extraer una palabra, y esa palabra es una riqueza, esa palabra es un tesoro espiritual. Romanos 2:4 dice, ¿no ves que despreciás las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia, de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere guiarte al arrepentimiento? Perdón. El perdón de Dios. El perdón de Dios es una de las riquezas más grandes. Su bondad, su tolerancia, su paciencia para guiarnos al arrepentimiento. Como decía antes, el Espíritu Santo nos guía, nos convence de pecado, de juicio, de justicia, nos guía el arrepentimiento. Es maravilloso. Efesios 2:7 dice, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Los tiempos venideros. ¿Qué va a pasar una vez que yo muera? Voy a partir con Cristo. Voy a una eternidad con Dios. Esto es un tesoro, esto es una riqueza, esto es riqueza pura. La esperanza eterna.
Salmo 119, 72 dice, para mí es más valiosa tu enseñanza que millares de monedas de oro y de plata. La palabra de Dios, la que tenés ahí a tu alcance en tu celular o en tu soporte de papel, como se dice, es un tesoro. Esto es un tesoro. Cada hoja vale más que millones de monedas de oro. Aunque quizás digamos, bueno, sí, está bien, sí, es verdad, qué lindo, qué poético. No. Es verdad. En la palabra de Dios está todo lo que necesitamos para vivir cada día. Si no lo vemos así, oremos al Señor y pidámosle que nos ayude a entender la importancia de que en la palabra de Dios tengo todo lo que necesito. No necesito nada más. Ahí está su enseñanza, su palabra es viva, es eficaz, traspasa mi corazón, mi alma, mi ser como una espada de 2 filos, como dice Hebreos 4:12. Necesitamos este tesoro. Juan 14:27, y miren, si no vamos a necesitar la riqueza que les voy a contar ahora. Jesús dijo, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da, no se angustien ni se acobarden. Paz, paz, paz del Señor. Esto es un tesoro. Esto es riqueza espiritual. Esto es riqueza para nuestra pobreza espiritual. Esto nos enriquece. Santiago 2:5, escuchen mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? La fe es un tesoro espiritual que te enriquece. Vivir con fe. Te invito a que tomes unos segundos nada más. No quiero hacer mucho silencio en la grabación del video. Toma unos segundos nada más. Y pensá si no disfrutás tener fe. Si no disfrutás comprender lo que es tener fe en medio de tanta incertidumbre, en medio de tanto desconcierto que el mundo atraviesa, tener fe. Tener fe es un tesoro que enriquece tu ser y mi ser interior. Primera de Pedro 1:4. Y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Me río porque a veces, he escuchado muchas veces, ¿no? Que me cuenta gente, no, recibí una herencia de mi tío, y me compré una casa en la costa, recibí una herencia de tal y me compré tal cosa. Yo no tengo ningún tío que me dejó una herencia a mí. ¿Qué pasa con mi familia, con mis tíos? Lo digo un poco en broma, ¿no? Pero esa herencia que un familiar puede dejarte, en algún momento se desvanece, como decía al principio. Una persona que un día conocí decía, ¿para qué querés tanto auto si cuando venga el Señor te lo va a manejar el anticristo? Decía. Son cosas que se desvanecen, que son lindas disfrutarlas mientras las tenemos, pero que no hacen o no nos enriquecen en nuestro ser interior. Sin embargo, como dice Primera de Pedro, esa herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable es un tesoro que enriquece nuestro ser interior. Segunda carta a los Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. La humildad es un tesoro también. La humildad enriquece nuestro ser interior. La humildad enriquece nuestro ser interior. Estos son algunos de los versículos que anoté. Sin dudas que por ahí te vendrán a la mente mientras yo iba hablando un montón de versículos más, que sin dudas los hay, pero bueno, hasta ahora me quedo con esto. Pensar en el amor de Dios. El amor de Dios es la riqueza más grande, ¿no? Pienso en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Es amor puro, eso es riqueza para nuestra alma, para nuestro ser interior. Eso enriquece nuestro ser interior. Punto número 3. Para seguir siendo o para ser enriquecidos en nuestro ser interior, para ser enriquecidos en nuestra alma. Punto número 3. Sé perseverante en la fe. Seamos perseverantes en la fe. ¿Por qué digo esto? Porque es un punto importante para mí. Porque nuestro corazón es engañoso y su tendencia siempre va a ser buscar las riquezas
equivocadas, o buscar enriquecer nuestro ser interior con las cosas equivocadas, porque fácilmente nos desenfocamos. Entonces necesitamos ser perseverantes en la fe. Mirá lo que dice Colosenses capítulo 1 versículo 23, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio, sin abandonar la esperanza que ofrece las buenas nuevas, como decíamos antes, las buenas nuevas a los pobres. No abandonemos esa esperanza. Dice, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables. Fe. ¿Fe en qué? Fe en Jesús. Como decía al principio, fe en que murió y resucitó por nosotros. Y que vamos siendo transformados día a día. Fe en la fe no existe. Meditaba en estos días y también lo hablábamos con mi esposa, con Clau, esto de tener fe en la fe, ¿no? Escuchamos muchas veces gente que dice, bueno, hay que tener fe, ya esto va a pasar, hay que ser positivo, hay que tener fe, pero no existe la fe en la fe, o no existe la fe en la positividad. La fe es en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Si vas a tener fe, que sea fe en Jesucristo, fe en Dios. Entonces, firmes en la fe, bien cimentados. ¿En dónde bien cimentados? ¿En dónde bien afirmados? ¿En dónde bien parados? En las riquezas que mencionamos antes, en el punto número 2, que me gustaría rapidísimamente repasarlas. En el perdón de Dios, en la esperanza eterna, en su palabra, en la paz que Él nos da, en la fe, en esa herencia pura que nos espera, en la humildad, en el amor de Dios. No dejemos de estar parados en esas cosas, no dejemos de tenerlas al alcance de la mano, si podríamos decir, de nuestra mente. Porque cuando vienen las adversidades, cuando vienen los tiempos de confusión, necesitamos recordar las riquezas espirituales que tenemos en Dios. Y el pasaje seguía diciendo, estables. Parece una palabra difícil de cumplir hoy, estar estable. En medio de tanta inestabilidad. El mundo no sabe qué hacer, los gobiernos ya no saben qué hacer, la medicina hace lo posible para frenar esta pandemia, pero también muchas veces se agota en sus posibilidades. El mundo hoy está más inestable que nunca, sin embargo, podemos estar estables. Y la palabra nos anima a estar estables, manteniéndonos firmes en la fe, bien cimentados y estables sin abandonar la esperanza. No abandones, no abandones. Si te sentís debilitado, si ya no sabes qué hacer, si te comió el mundo, pedí ayuda. Busca un hermano en Cristo. No abandones. No es el momento para abandonar. Ni ni nunca, pero ahora más que nunca. Entonces, la única manera de permanecer estables es concentrados. Concentrados. Como un atleta, como lo que te guste, no sé, como un soldado concentrado. Es tiempo de estar concentrados en lo que el Señor tiene para nosotros, porque es un buen tiempo en lo espiritual. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad de víctimas. No somos víctimas de una pandemia, no somos víctimas de este mundo, no somos víctimas de la corrupción de los gobiernos. No. No somos víctimas. Somos hijos de Dios, somos luz en medio de las tinieblas. Sé que a veces nos cuesta pensar esto, porque nos sentimos apabullados, pero por eso es que decía antes, necesitamos recordar, y yo en lo personal les confieso, necesito más que cualquiera de ustedes recordar esto, porque muchas veces se me nubla la vista, pero necesito recordar y necesito estar concentrado en el plan de Dios para este tiempo. ¿Cuál es la esperanza que Dios nos ofrece en medio de esto? Mirá lo que dice Efesios 3, versículos 3 al 5. Es decir, el misterio que dio a conocer por revelación, como ya les escribí anteriormente. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Qué tremenda esta parte,
por siglos, generaciones enteras, no se les dio a conocer. Pero nosotros tenemos el privilegio de conocer el misterio de Dios, que es Cristo, muriendo en la cruz por nosotros, para que podamos ser salvos eternamente. Algo que necesitamos recordar es que nosotros, si nos sentamos y nos centramos en Dios, tenemos el plan completo. Nosotros podemos ver el plan completo. Sabemos en qué va a terminar el mundo. Sabemos que el mundo va a llegar a su fin, que la humanidad va a rendir cuentas delante de Dios, de lo que hizo, de lo que no hizo, y sabemos que nosotros, por haber aceptado a Jesús en nuestro corazón y por habernos esforzado en vivir una vida que le agrade conforme a su voluntad, vamos a poder estar una eternidad junto a su presencia, como dice Apocalipsis, donde no es necesario ni sol ni luna, sino que la gloria de Dios es lo que ilumina todo. Tremendo, tremendo, qué hermoso ese pasaje. Nosotros tenemos el plan completo, por eso necesitamos perseverar en la fe, necesitamos mantenernos en comunión, en oración, en santidad, necesitamos congregarnos, y yo sé que parece que estoy diciendo una pavada porque no nos podemos congregar físicamente, pero por favor no dejes de asistir a tu grupo de vida, por más que la virtualidad no te guste, te sientas incómodo. Déjame decírtelo así, crudo, no es excusa. Es la manera que Dios hoy te da para congregarte. Podrá incomodarnos la virtualidad y a algunos podrá incomodarlos el trasladarse hasta la iglesia. Es el momento de congregarse, es momento de cerrar filas y estar juntos como iglesia. No dejes de asistir a tu grupo de vida virtual, no dejes de participar en tiempo, horario, a menos que por trabajo o por lo que fuera no puedas hacerlo, de las celebraciones donde estamos todos juntos en un mismo sentir, en un mismo horario, celebrando el nombre del Señor, escuchando su palabra. No dejes de asistir a los encuentros de hombres, de mujeres, no dejes de congregarte en la virtualidad. Yo sé que quizás no es lo más lindo, pero no dejes de hacerlo porque es peligroso. Es peligroso. Aparte, pensá en la iglesia perseguida que no tiene ni siquiera la oportunidad de juntarse en grupos pequeños, absolutamente nada, ni siquiera la oportunidad de la virtualidad tienen porque son espiados. Y así todo crecen porque hay ardor por buscar al Señor. Así que no dejes de ser perseverante en la fe. Punto número 4 y último punto. Espero que no te hayas dormido hasta ahora. Si estabas quizás mirando la celebración de la cama, bueno, por ahí algún ronquido se pudo haber escapado por ahí, pero despertate. Vamos, ya termino. Punto número 4. No digo el más importante, pero es el que más me gusta, el título. Dios quiere enriquecer tu ser interior. Bueno, el mensaje se trata acerca de enriquecidos, o la serie Enriquecidos, y el mensaje de hoy es buenas nuevas a los pobres, enriquecer nuestro ser interior. Bueno, quiero decirte que Dios es el que quiere enriquecer tu ser interior. Más allá de la voluntad que vos puedas tener para ser enriquecido y buscar ser enriquecido, el que da el paso inicial y el que tiene toda la intención de enriquecerte espiritualmente, de enriquecer tu ser interior, es Dios. ¿Por qué? Lo dice Filipenses 1:6. Estando persuadidos que el que comenzó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando día tras día, tras día, tras día, hasta que venga Cristo Jesús. O hasta que nos toque partir con el Señor. Es Dios el interesado en transformar y en enriquecer tu ser interior. Todas las riquezas que hemos visto en el punto número 2 y que las repetimos y fuimos charlando, no se nos implantan de un día al otro. No es que aceptamos al Señor y viene, que puede ser, el Señor lo puede hacer de la manera que quiera, pero generalmente requiere de un proceso. Requiere de un proceso. Por eso es que nosotros también tenemos que disponer nuestro corazón a ser transformados. Una vez leí una frase de un teólogo que honestamente ahora no recuerdo el nombre, pero me quedó grabada, que dice: la gracia de Dios
no solo es una gracia salvadora, sino que también es una gracia transformadora. Dios te quiere salvar, pero Dios también te quiere transformar. No te conformes con el, bueno, soy salvo, ya acepté a Jesús y bueno, y mi vida es así, la verdad que hay cosas que me cuesta cambiarla y no sé si las voy a cambiar. No ese es el plan de Dios. Dios quiere transformarte, quiere transformar tu interior, quiere enriquecer tu interior para que vos seas, para que yo sea transformado. Es algo que tenemos que entenderlo y aprenderlo. No podemos... muchas veces lo hablamos con Clau y pensamos, ¿no? Es imposible vivir o ser cristiano sin anhelar ser transformado o sin ver que pasan los años de vida de cristiano y no ser transformados. Esto no quiere decir que no tengamos luchas, sí, y de hecho las luchas, hasta podría decirte, es una buena señal de que estás peleando contra algo que Dios quiere transformar en tu interior. Que el Espíritu Santo está trabajando, te está incomodando, es bueno. Pero lo preocupante es cuando pasan los años y seguimos iguales, siempre ahí con cierta estabilidad, si podría decirse. En esto no es bueno la estabilidad. Antes decía que estemos estables en medio de la estabilidad, de la inestabilidad, perdón. En esto no, tenemos que movernos, tiene que estar inquieta la cosa. Hay que moverse interiormente, hay que preguntarle al Señor qué es lo que está mal, qué es lo que no te gusta, mostrame, haceme sentir incómodo, que si hago algo inmediatamente me cae ahí un correctivo de decir, uy, esto estuvo mal, esto lo tengo que cambiar, esto no está bien, en esto estoy siendo pobre espiritual, necesito enriquecer esta área. Y por supuesto que a lo que me estoy refiriendo en todo esto que dije es en nuestro carácter, temperamento, en nuestra personalidad. Dios quiere cambiar también estas cosas en nosotros. Y uno de esos procesos es la santificación. ¿Qué es la santificación? Es este proceso maravilloso que el Espíritu Santo va haciendo de moldearnos día tras día a la imagen de Cristo. Miren lo que dice 1 de Pedro 1:2. Según el conocimiento previo de Dios el Padre mediante la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. También algo que Dios quiere cambiar o transformar o tratar, que sea procesada también es nuestra mente, que juega un rol tremendo en nuestra vida interior, en nuestra vida espiritual. Miren lo que dice la palabra. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Esto, les digo honestamente, lo leí un montón de veces, este versículo, a lo largo de los años. Pero el otro día, cuando estaba preparando esto, y lo leí, me cayó como una ficha nueva. Que quizás vos ya lo pensaste y ibas a decir, pero ¿cómo no te diste cuenta de esto? Bueno, yo me di cuenta ahora. Digo, tengo al alcance pensar la manera en la que pensó Cristo, porque por supuesto que nuestro Señor fue en su vida terrenal, humana, como ser humano en la tierra, siendo el Hijo de Dios, pero era 100% hombre también. Y seguramente habrá luchado con las cosas que nosotros luchamos. De hecho, la palabra lo dice, fue tentado en todo, pero sin embargo Él tuvo la manera de pensar correcta en cada situación que se le presentaba. Y la palabra me dice, nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo, entonces yo puedo pensar como Cristo. Puedo pensar como Cristo. Entonces nuestra oración tiene que ser, Señor, en cada situación que se me presente, ayúdame a pensar como Cristo. Esto es riqueza pura para nuestra vida interior, para nuestro ser interior. Colosenses 3:10 dice, quitando el ropaje de la vieja naturaleza, se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento e imagen de su Creador. A esto me refería también antes cuando hablaba, ¿no? Esto de que haya dinamismo, que haya movimiento en nuestro ser interior, que vayamos conociendo cada vez más a nuestro Creador y que podamos ser moldeados a su imagen. Y el carácter, nuestro carácter, nuestro temperamento, también es un proceso que Dios hace con nosotros. ¿Y dónde se refleja o dónde podemos medirlo de alguna manera para entenderlo?
es en el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, fidelidad, humildad, dominio propio. Cuando podemos experimentar estas cosas en nuestras vidas, estas diferentes facetas del fruto del Espíritu, podemos de alguna manera tener un termómetro de ese tratamiento que Dios está haciendo en nuestra vida. Podemos seguir enriqueciéndonos o siendo enriquecidos por el Señor en nuestra vida espiritual. Así que bueno, hasta aquí el mensaje de hoy. Me gustaría repasar, ¿sí?, otra vez los 4 puntos, y quizás estabas tomando nota. El primero era: reconoce tu pobreza espiritual. El segundo: no te confundas de riqueza. El tercero: sé perseverante en la fe. Y el cuarto: Dios quiere enriquecer tu ser interior, o Dios quiere enriquecer tu alma. Con todas estas palabras, estos hermosos pasajes que hemos leído. Y por último, para terminar, uno más, a mí que me gusta mucho leer y compartir la Biblia, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 15. Miren lo que dice: y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Ya no vivas para vos. Yo tengo que anhelar ya no vivir para mí, sino vivir para aquel que murió por mí y que fue resucitado, que resucitó, para que yo pueda disfrutar primero de una relación con Dios acá en la tierra, ser transformado, disfrutar de ese proceso de ser transformado cada día, y también para que cuando llegue el final de mis días, partir a los brazos de aquel que me salvó. Así que bueno, me gustaría que podamos orar, cerrar este tiempo con una oración, entender que en este último versículo que leía, no vamos a poder vivir para Él a menos que seamos enriquecidos en nuestro interior. Dios nos llamó a vivir para Él, pero no lo vamos a poder hacer en tanto no seamos enriquecidos. Y sabemos que, como decíamos en el último punto, Dios quiere hacerlo. Ahora la pregunta es: ¿querés que Dios te enriquezca día a día? Bueno, abrí tu corazón, disponé tu vida al Señor, y sin dudas que Él lo va a hacer. Así que oramos, ¿les parece? Señor, gracias por este hermoso tiempo, por esta palabra que nos diste para este día. Gracias por la serie de este mes en la que vamos a ir domingo tras domingo, entendiendo y aprendiendo de qué manera querés enriquecernos espiritualmente. Esa buena noticia del Evangelio que es riqueza pura, Señor. Ayúdanos a entender que es la única riqueza que necesitamos. Gracias por los bienes, las cosas, las bendiciones que nos das en esta tierra, pero lo que más queremos, Señor, y necesitamos es la riqueza espiritual, la riqueza interior, Señor. Que sustentes nuestro ser interior día a día. Para eso te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas. Te pedimos perdón porque muchas veces somos apáticos, Señor. Te pedimos perdón porque muchas veces quizás no damos prioridad a lo verdaderamente importante. Pero qué bueno es que tu palabra siempre nos alienta, nos anima, nos enseña, nos hace ver el plano completo para poder entender que necesitamos buscar de tu presencia como nunca antes y disponer nuestros corazones para ser enriquecidos, Señor. Gracias por habernos llamado, por habernos escogido, por habernos salvado. Te pedimos que también podamos ser canal de bendición para aquellos que aún no te conocen. Señor, que podamos ser canal de esas riquezas que vos nos das para poder compartirlas con otros, Señor, con aquellos que aún no han experimentado la riqueza de la maravillosa buena noticia del Evangelio. Señor, gracias por este tiempo. Entregamos lo que resta de este día en tus manos, que podamos disfrutarlo en nuestras actividades, lo que vayamos a hacer, Señor, y que podamos disfrutar por sobre todas las cosas de tu presencia en medio nuestro. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Bueno, familia, les mando un abrazo grande, fuerte, cálido y espero pronto podamos ese abrazo dárnoslo físicamente. Bendiciones para todos. Saludos.